de Dios. De Marcos, capítulo 3, versículos 7 al 12. Lectura según San Marcos. Jesús se retiró con sus discípulos a orillas del lago y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea, también de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de las tierras de Tiro y de Sidón. Muchísima gente venía a verlo con solo oír todo lo que hacía. Jesús mandó a sus discípulos que tuvieran lista una barca para que toda aquella gente no lo atropellase. Pues al verlo sanar a tantos, todas las personas que sufrían de algún mal se echaban encima para tocarlo. Incluso los espíritus impuros apenas lo veían se arrojaban a sus pies y gritaban: tú eres el Hijo de Dios. Pero él no quería que lo dieran a conocer y los hacía callar. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. La idea fuerza que tenemos para hoy es la siguiente: la razón humana no puede por su propio esfuerzo llegar a conocer a Dios. La razón humana no puede por sus propios esfuerzos llegar a conocer a Dios. Si algo hemos mencionado aquí en la palabra y el evangelio del día es, hermanos y hermanas, que la razón siempre tiene que ser iluminada por la fe. La razón, la conciencia, la mente, los pensamientos deben de ser iluminados por la fe. ¿Y por qué tenemos este principio en mente en la palabra de Dios hoy? Hoy el evangelio es de San Marcos capítulo 3 versículos 7 al 12. Hoy tenemos una situación, hermanos y hermanas, que vamos a desarrollar en la temática de la palabra de Dios que ocurre con los demonios, que ocurre con los discípulos de Cristo y que ocurre con gente sanada. Y nos vamos a fijar en el evangelio de hoy en una prohibición por parte de Cristo de que en el momento en que mucha gente quiere decir y manifestar lo que Jesús ha hecho o quién es Jesús en términos de su divinidad, en términos de su vida como Mesías, en términos de los poderes sanadores que tiene, Jesús, hermanos y hermanas, dice que no quiere que se riegue o que se dé a conocer. En la palabra de Dios hoy nos advierte la palabra, pero él no quería que dieran a conocer y los hacía callar. No quería que lo dieran a conocer. ¿Por qué Cristo en algunos momentos no quiso que la gente dijera lo que había pasado, o cuando lo identificaban los mandaba a callar? De esto vamos a estar hablando hoy, hermanos y hermanas, y esto tiene que ver con la revelación. Tiene que ver con la revelación, con la experiencia propia mía y cómo Dios se revela y se manifiesta a nosotros. Tiene que ver con la experiencia que han tenido otros y cómo Dios se le ha revelado a otros. Y nosotros lo vamos a estar enfocando desde ese punto de vista, a la misma vez que lo estamos enfocando desde ese punto de vista. Hoy la palabra de Dios nos va a llevar hasta el momento en que nosotros podamos, hermanos y hermanas, descubrir o por lo menos tener una guía de si yo le presento una preocupación a Dios, si yo le digo: yo quiero dirección en mi vida, yo quiero que me des discernimiento. ¿Cómo tú puedes interpretar que Dios te habló, que Dios te manifestó, que Dios te dijo: esto es lo que tienes que hacer, esto es lo que no debes de hacer? Cuando le traigo a Jesús, le traigo a Dios, o pongo ante el Espíritu Santo grandes decisiones de mi vida para que me den luz, para que me alumbren, para que me den discernimiento, ¿dónde yo interpreto esto? ¿Cómo yo lo interpreto? ¿Cómo yo puedo saber que es Dios hablándome? ¿Cómo yo puedo saber que no soy yo mismo, que me estoy hablando a mí mismo, o me estoy escuchando a mí y no estoy escuchando a Dios? De todo eso vamos a hablar en la palabra de Dios hoy. Hay muchos momentos en el Evangelio de San Marcos, hermanos y hermanas, donde Jesucristo hace lo que hoy se llama conocer el secreto mesiánico. El secreto mesiánico de Jesucristo es ese: no se lo digas a nadie. O cállate, no se lo reveles a nadie. O sea, esto, hermanos y hermanas, hoy lo vemos aquí en Mateo, ¿verdad? En Marcos, ¿verdad? Pero también lo hemos visto, hermanos y hermanas, en el Evangelio de San Marcos,
manifestado de una forma bien seria, ¿no? En Marcos 1, versículo 44, Jesús dice a un leproso que sanó, ya sanado de su lepra: no cuentes esto a nadie. Luego a los demonios, también en Marcos, le dicen los demonios: yo sé quién eres, el Santo de Dios, y los manda a callar. Cállate, le dice al demonio. Eso es Marcos 1:26. Viste que es cuando están descubriendo que es quién, que es el Mesías. No los dejaba hablar porque sabían quién era. Dice Marcos en el capítulo 1, versículo 34, ¿a quién? A los demonios. No los dejaba hablar porque sabían quién era él. Cuando Jesucristo resucitó a la hija de Jairo, hermanos y hermanas, Jesús le pidió, pero insistentemente, a los que estaban allí, que no se lo contaran a nadie. Una bendición de una niña que enfermó y murió, y Cristo le dio la vida. Insistentemente dice la palabra que Jesús le dijo: no se lo cuenten a nadie. Eso está en Marcos 5, capítulo 43. Y Jesús les mandó que no se lo dijeran a nadie. En Marcos 7, versículo 36, ante la sanación de un sordo mudo. Por esa pregunta, ¿pero y por qué no quiere Cristo que se deje conocer quién es Él y los milagros que hace cuando hay que proclamar las maravillas del Señor, verdad? Jesús le dijo con firmeza a una persona, hermanos y hermanas, que no conversaran acerca de Él. Jesús le dijo a una persona con firmeza que no conversara sobre Él. En Marcos capítulo 8, versículo 30. O sea, que guardaran silencio. ¿Por qué hace esto Jesús? De hecho, cuando Pedro proclama la fe y reconoce a Jesucristo como el Mesías, hermanos y hermanas, y reconoce a Jesús como el Hijo de Dios, siendo la profesión de fe de parte de Pedro, hermanos y hermanas, ahí también se lo prohíbe, de que no le diga nada a nadie. Con la Sirofenicia, hermanos y hermanas, que viene de Tiro y Sidón, que menciona hoy la palabra de Dios, él se hospedó en una casa para ir a Tiro y Sidón, y le dice a la gente que no le revele a nadie dónde él se está quedando, que no le revelen a nadie dónde él se está quedando. Marcos 7, 24. Este guardar silencio, ¿de qué se trata, hermanos y hermanas? ¿Por qué Jesucristo no quiere revelar su identidad a nadie? ¿Acaso Jesucristo quería encubrir, hermanos y hermanas, su mesianidad? O sea, eso de ser Mesías, eso de ser el Hijo de Dios. Si Jesucristo era el Mesías, hermanos y hermanas, o si no era el Mesías, ¿por qué actuaba como tal? ¿Por qué tanto misterio ante esta situación? La gente, hermanos y hermanas, no le hizo caso a Jesucristo, y tú lo sabes, y la palabra de Dios lo dice. Lo manifestaban donde quiera: Él me sanó, Él me curó, yo no sé su nombre, parece un profeta. Es verdad que decían muchas cosas, pero la gente, hermanos y hermanas, no siguió las instrucciones de parte de Jesucristo, lo desobedecieron y a la misma vez lo divulgaron y lo dejaron conocer. Ahora, ¿por qué este secreto mesiánico? ¿Por qué esto no sucede? Hay muchas interpretaciones, pero al punto que queremos llegar hoy en la palabra de Dios para nuestra vida espiritual, para nuestro desarrollo en la vocación cristiana, hermanos y hermanas, es: dime una cosa y te hago una pregunta. Si alguien te dice que experimentó algo bueno, ¿qué tú prefieres? ¿Que alguien te diga que experimentó algo bueno o tú, por tu propia cuenta, experimentar algo bueno? ¿Verdad? Tal vez si alguien nos dice que experimentó algo malo, uno no quiere experimentar algo malo por mi cuenta y me basta con lo que tú has dicho en tu testimonio de lo que te pasó, que yo no quiero que me pase a mí. Pero cuando alguien nos narra algo bueno, cuando alguien nos habla de algo bueno, cuando alguien nos dice que le ha sucedido algo bueno por su experiencia y por su testimonio, muchas veces nosotros quisiéramos ser nosotros los que vivamos, experimentamos eso bueno. ¿Has escuchado tú por ahí que mejor es que mejor no te lo cuento, ve a verlo por tus propios ojos? Una buena película, ¿verdad? No me la cuentes,
no me dejes el testimonio de la buena película. Yo lo quiero vivir por mi propia cuenta, ¿no? Y de eso es que trata, o quiero yo traer a tu mente hoy, hermanos y hermanas, parte de este secreto mesiánico de Cristo nuestro Señor. Decirle a los demonios, a los discípulos, a la gente sanada, no lo digan, no lo revelen, no lo manifiesten. Aquí en medio está que Jesucristo lo que nos hace saber es que Él prefiere que la gente reciba la manifestación de Él directamente y no por boca de nadie. A ver si lo vamos captando, ¿no? O sea, que es mejor que yo me revele, es lo que está diciendo Cristo. Nosotros lo vemos bien negativo. No le digas a nadie que soy el Mesías. No le digas a nadie que te sané. No le digas a nadie que soy el Hijo de Dios. Y cállate, demonio, no sigas hablando, ¿no? ¿Y por qué Jesucristo impide todo esto? ¿Por qué no quiere que se manifieste? Pero aquí lo que tenemos que ver en el fondo, y de verdad que es bueno para la fe, y para nosotros entender, hermanos y hermanas, pues la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es mejor que Dios se manifieste personalmente a mi vida, a que alguien me venga a contar de lo que le pasó a él y yo tener un poco de celo eclesiástico, ¿verdad? Celo divino, porque caramba, yo quiero vivir eso. Entonces es mejor que se nos revele Dios, hermanos, que es mejor que se nos manifieste el Dios del cielo, que es mejor que otra persona me lo cuente, que se me revele a mí por mi propia experiencia. Y Jesucristo quiere eso, manifestarse directamente con nosotros, revelarse directamente con nosotros, tener una intimidad con cada uno de nosotros. Y la vida espiritual tiene que moverse en eso. La vida de la vocación cristiana tiene que moverse en eso. El cumplimiento de la voluntad de Dios tiene que moverse en eso, en la manifestación directa de Dios contigo. Qué bueno que se ha manifestado a ciertos hermanos, ¿verdad? Qué bueno que se ha manifestado a otras personas, pero es mejor vivirlo yo. En el caso de María Magdalena, hermanos y hermanas, tú recordarás que fue la primera que se enteró y vio a Jesucristo resucitado. Y como era mujer, los discípulos que estaban llenos del temor de la situación que había ocurrido el Viernes Santo, María Magdalena viene y le dice, yo estuve allí, yo creí que removieron la piedra, el sepulcro estaba vacío, pero yo lo vi con mis ojos. ¿Y qué hicieron los discípulos? ¿Le creyeron o no le creyeron? No le creyeron, no le creyeron. Ella lo había vivido, Jesús se le reveló a ella, Jesús se le manifestó. Cuando ella lo va a decir, no le creyeron. A veces nos dan testimonios y no los creemos, hermanos y hermanas. Algo se nos mete de la duda, de la sospecha, del no creer, ¿no? Y hasta que no lo veamos por nuestra propia cuenta, dice la palabra de Dios, que entonces Pedro y Juan salieron corriendo. Juan llegó primero porque era más joven, pero se quedó esperando que llegara Pedro, que era más viejo, pero Pedro ya tenía autoridad. El discípulo amado no entró, se quedó afuera, respetando la autoridad de Pedro. Llega Pedro, ¿verdad? Pero dice la palabra que el discípulo amado vio y creyó. Ahora no le creo a Magdalena, ahora lo creo porque lo vi yo. Ves que la revelación en la manifestación personal es mucho más, tiene más peso. Y Cristo quiere que tengamos una experiencia espiritual, personal con Él. Cristo quiere que tengamos una experiencia, hermanos y hermanas, no tanto religiosa, sino una experiencia espiritual con Él, donde yo sea capaz de dar un testimonio de que se me reveló, se me manifestó. Por eso este secreto mesiánico lo podríamos entender así. Hay muchas otras formas de entenderlo. Pero para nuestra vida espiritual, hermanos y hermanas, es abrazarnos de esa idea. Que Dios se manifieste, que Dios se revele. Sé que has hecho y mucha gente ha proclamado las bendiciones que has hecho. Has sanado a muchas personas enfermas, has solucionado muchos problemas en las familias que estaban disfuncionales. Por tu manifestación a muchas personas, amado Dios del cielo, has sido capaz de evitar divorcio, de evitar violencia doméstica, de evitar abusos sexuales, de evitar maltrato de niños, de evitar grandes accidentes, de evitar grandes desastres. Muchas cosas, gloria a Dios. Pero a veces, ¿sabes qué? Son testimonios que recibimos. Y nos puede entrar la sospecha. Y nos puede entrar la inseguridad, la duda de que eso fue emocional, de que eso no fue lo que pasó. Entonces pidamos, hermanos y hermanas, tener que esa manifestación de parte de Dios en lo más profundo, en esa revelación.
Sabes que en el caso de la samaritana ocurre algo de lo que estamos diciendo hoy, de esa revelación personal que yo quiero por parte de Dios. Porque en el caso de la samaritana, mira, la historia de la samaritana es bien larga. Ese evento yo no lo voy a discutir completo, pero nos vamos a ir al capítulo 4, del versículo 39 al 42 del Evangelio de San Juan. Esos versículos que es la última parte. Pero para que tú veas lo que estamos diciendo acerca de por qué en este secreto mesiánico de no se lo digas a nadie, no se lo cuentes a nadie lo que he hecho contigo, la sanación que has vivido o que me has reconocido con el Mesías, está destinado a que eso se revela. Tiene más peso que se revele, que se manifieste en mí, a que me lo cuenten. Prefieres que Dios se revele antes que te lo cuenten. Y mira por qué lo estamos diciendo. Estamos ahí ya, en el capítulo 4 de San Juan, versículo 39. Escucha esto. Muchos samaritanos de aquel pueblo, estamos hablando de la samaritana, muchos samaritanos de aquel pueblo creyeron en él por las palabras de la mujer. ¿Ah? Muchos creyeron en Jesucristo por las palabras de la mujer, de la samaritana, que estaba diciendo: este hombre es una cosa increíble. Dijo hasta lo que me pasaba a mí en mi interior, de que he tenido marido, pero no son maridos realmente, son amantes, y con el que vivo ahora tampoco lo es. Este hombre es el Mesías. Entonces muchos creyeron por las palabras de la mujer, que declaraba: él me ha dicho todo lo que yo he hecho. Entonces cuando llegaron los samaritanos donde él, o sea, los amigos de la samaritana llegaron donde Jesús, le pidieron que se quedara con ellos, por lo que había contado la mujer. Y se quedó allí 2 días, dice la palabra. Muchos más creyeron al oír su palabra. Y le decían a la mujer, y escucha esto, que es lo que queremos enfatizar: ya no creemos por lo que tú nos has contado. Escucha, ya no creemos por lo que tú nos has contado. Nosotros mismos lo hemos escuchado y sabemos que este es verdaderamente el Salvador del mundo. Mientras la mujer lo contaba, ella hablaba de la manifestación y la revelación que ella había recibido por parte de aquel encuentro con Jesucristo en el pozo. Pero era el de ella, no era el mío, era el de ella. Y la gente, pues, al ver su cambio, le creyeron. O sabe Dios, algunos ni le creyeron. Pero la gente insistió que Cristo se quedara por lo menos 2 días más. Y Cristo se quedó 2 días. No creemos por lo que tú nos dices, muchacha. Es que lo hemos visto, lo hemos sentido, lo hemos experimentado. Se manifestó con nosotros. ¿Ves el poder de esa manifestación y de esa revelación? Por eso es que nosotros, hermanos y hermanas, confiamos en que Dios nos va a hablar. Y ponemos muchas cosas ante el altar de Dios para que Dios nos ilumine el camino, nos ayude a discernir, nos revele su voluntad. Y no hay nada malo con esto, hermanos y hermanas. Nosotros queremos esa manifestación por parte de Dios y esa revelación por parte de Dios. Y aquí hemos dicho en muchos momentos que hoy en día, hermanos y hermanas, pues, y tal vez puede ocurrir porque esto no se puede quitar del escenario. Pero esperar un ángel de Dios que venga, tal vez puede ocurrir. Pero que venga un ángel de Dios directamente a decirte cuál es la voluntad de Dios o cuál es el camino que tú debes de seguir en la petición que le hiciste a Dios, o que tiemble la tierra, o sentir o escuchar la voz de Dios tipo trueno. Pues, hermanos y hermanas, salirnos un poquito de eso es lo que yo encuentro. Hay que hacer un espacio, porque hay personas que ponen muchas cosas ante el altar de Dios y ante la decisión de Dios. Y mucha gente pide ser iluminados para tomar grandes decisiones. Mucha gente busca la guía, ¿verdad? La orientación, el consejo de parte de Dios, como gran consejero que es. Y en esos casos, cuando lo ponemos ante el altar de Dios, lo que tenemos que esperar es revelación, hermanos y hermanas, y lo que tenemos que esperar es manifestación. Hay revelaciones que son públicas, hay revelaciones que son privadas. Aquí estamos hablando de revelaciones y manifestaciones privadas. Revelaciones públicas pueden ser como cuando la Virgen se aparece a los niños en Fátima. ¿Ve? Eso es una revelación pública para todos. Pero aquí estamos hablando de revelaciones personales, íntimas, privadas, conmigo.
porque te he puesto estas preocupaciones, Señor. Dirígeme, hazme saber, confírmame que esta es la decisión tuya, porque también está envuelto aquí que pongo esto en tus manos, déjame saber qué voy a hacer. Si lo recibo y lo identifico, confírmame que es verdad. No vaya a ser que yo esté oyendo mi mente y no oyendo tu voluntad. Eso es bueno también tenerlo en mente, hermanos y hermanas. Y vamos a recordar en torno, si tú has puesto algo en manos de Dios, y tú estás esperando una manifestación, una revelación por parte de Dios en el camino de la vida para ti como esposo, esposa, madre, padre, hijos, hermanos, miembros de una comunidad, de la iglesia, en tu sacerdocio, en tu vida como hermana religiosa, en tu vida como laico comprometido. Si estás esperando respuesta por parte de Dios, acuérdate que la revelación y la manifestación va a venir porque Dios toma la iniciativa. Dios siempre toma la iniciativa, por lo que dijimos al principio. La razón humana no puede por su propio esfuerzo llegar a conocer a Dios. Siempre que tengas un pensamiento de tu mente, de tu inteligencia, de tu razonamiento, para entender está en la voluntad de Dios, o si Dios te está respondiendo a lo que tú quieres y dirigiendo en el camino, esto debe estar iluminado por Dios. Y ahí está envuelta la fe, hermanos y hermanas. Siempre la razón debe ser iluminada por la fe. Por lo tanto, la iniciativa no la tomas tú. La iniciativa la toma ¿quién? Dios. En la revelación Dios nos habla, hermanos y hermanas, y no cabe duda. En la revelación Dios manifiesta su voluntad. Esa es nuestra fe y no cabe duda. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, es fuente de revelación y manifestación grandísima de parte de Dios. Si tú quieres que Jesús te hable, lee la palabra de Dios. Si tú quieres que Dios te hable, lee la palabra de Dios. Si tú quieres que Jesús te hable, lee la palabra de Dios. Y esa experiencia, hermanos y hermanas, sabes tú que es importante para nosotros. Ahí se manifiesta el poder de Dios. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. Todo eso es revelación y todo eso es manifestación. Hay personas que han leído un salmo y, hermanos y hermanas, han encontrado la respuesta a su noche de angustia y a su noche de dolor. Hay personas que por la lectura de un salmo han sido sanados en el nombre de Dios. Hay personas que leyendo un pasaje evangélico, o sea, de los evangelios, en alguna situación de Jesucristo, poniendo en claro ciertas situaciones, han recibido luz, hermanos y hermanas, discernimiento para seguir hacia adelante. O sea, permite que Dios tome la iniciativa. ¿Qué es lo que estamos diciendo cuando decimos permite que Dios tome la iniciativa? Cuando tú estás esperando una respuesta por parte de Dios para tu petición. Permitir que Dios actúe es acércate a aquellas cosas donde ya hay revelación de Dios para que encuentres la respuesta. Si yo pongo algo en las manos de Dios y yo necesito que Él me responda, si Él no me va a hablar, pues por teléfono o por un email, ¿verdad? Si no me va a hablar así que tiembla la tierra, ¿dónde yo busco la voz de Dios? En su palabra, en el consejo de un profesional, de un buen amigo, de un sacerdote. ¿Me estás entendiendo? Porque Dios usa instrumentos también, hermanos y hermanas. Dios se vale de recursos humanos que Él elige para manifestarse. Y tú tienes que estar con oídos abiertos, hermanos y hermanas, con discernimiento para ver si habla o no habla. Hace poco nosotros estábamos en el tiempo de Navidad en un círculo de oración. Oramos por los enfermos, hicimos uso de la palabra de Dios y yo prediqué. Hubo canciones, hubo himnos y de repente una niña se levantó, pidió el micrófono, una niña espontáneamente, y le cedimos el micrófono. El Ministerio de Música le cedió el micrófono y la niña, hermanos y hermanas, comenzó. Yo le decía a los miembros del ministerio musical, yo le decía, ¿saben qué? Esa niña está hablando por el Espíritu Santo. Alguien necesita escuchar esto hoy aquí.
Y esa niña estaba hablando acerca del amor que nos debíamos los unos a los otros, especialmente en la familia. Un llamado por parte de aquella niña hacia el perdón, hacia el olvidar, hacia el protegerse, hacia el visitarse, hacia no abandonarse, especialmente con los ancianos. Dio un testimonio de que su abuela había muerto joven, una abuelita de 50 y pico de años, hermanos y hermanas. Cómo la extrañaba, el dolor que ella sintió. Y todo el mundo hizo una pausa enorme, hermanos y hermanas. Todo el mundo soltó lo que estaban haciendo. Y yo se los decía a los que estaban al lado mío, los feligreses. Yo les decía, esto es el Espíritu Santo. Cómo Dios utiliza a muchas personas, hermanas y hermanas, para hablarnos, es un misterio y a veces no está programado cuándo va a ser, pero te estoy dando un ejemplo para que tú entiendas. Dios toma la iniciativa, tú eres el que tienes que estar pendiente, tú eres el que tienes que discernir, tú eres el que tienes que identificar si esto que yo estoy oyendo en la iglesia que dijo el Padre es la respuesta de Dios, el sacerdote cuando predicó, el sacerdote cuando dijo aquello o lo otro, o el obispo o el papa, o leyendo la palabra de Dios, caíste en un tema, abriste la palabra de Dios, lo leíste y wow, mira, esto me parece a mí que es lo que yo estaba buscando, aquí está la respuesta, es Dios que te está hablando, ¿me estás entendiendo? Ese discernimiento lo tienes tú que hacer, la revelación, acuérdate, Dios habla, Dios se manifiesta, Dios revela su voluntad, manifiesta con poder lo que hace y manifiesta también su gloria. Dios no causa, hermanos y hermanas, que todo suceda en la tierra. Eso también tú lo tienes que tener en visión. Cuando ponemos muchas cosas para que Dios nos guíe y nos oriente y nos resuelva y nos dé respuesta. Acuérdate de eso, Dios no causa todo lo que sucede. Una persona que está esperando mensajes de Dios tiene que tener en cuenta de cosas que suceden y no son de Dios, no vienen de Dios, ¿verdad? Hay personas que no están oyendo las voces de Dios, no, y tenemos que oír la voz de Dios. Mis ovejas conocen mi voz. O sea, tenemos que tener cuidado, o sea, conoce la voz de Dios, de dónde viene y qué alcance tiene esa palabra o la voz de Dios, lo sabes tú. Y lo sé yo, y tú eres lo suficiente maduro en la fe para discernir de que esto no viene de Dios o esto sí viene por parte de Dios, hermanos y hermanas. Los profetas en el Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, fueron capaces de manifestar la voluntad de Dios. Hoy no hay tanto don de profecía por ahí que digamos nosotros, ¿verdad? No estamos viendo mucha profecía y grandes profetas. Los testimonios de los otros también nos pueden llevar a nosotros a aprender y ver el mensaje de Dios que se ha proyectado en alguna situación, identificarlo. Si eso da con lo que yo estoy buscando, identificarlo y pedirle confirmación a Dios también. El testimonio de otra persona es y tiene valor. Esa intervención de parte de Dios en mi vida, cuando estoy esperando que se revele y se manifieste y me dé respuesta, puede detener las cosas o puede autorizarlas, hermanos y hermanas. Puede detener las cosas y puede autorizarlas. Y ahí es que tú tienes que ver dónde está la iniciativa de Dios. Ahí es que tú tienes que discernir. Y por eso es necesario confirmación. Y la confirmación puede venir también a través de otros instrumentos que te van a confirmar que ese es el paso que tienes que dar, que eso es lo que tienes que hacer, que de esta manera es que tienes que actuar o de esta forma es que no debes de actuar o a discernir aquello no viene de Dios, ¿no? Porque ya le hemos dicho, Dios no causa todo lo que pasa en el mundo. Hay cosas que son causadas por la naturaleza, por los demonios, hay cosas que son accidentales, totalmente fortuitas, hermanos y hermanas. Hay cosas que son por iniciativa de la voluntad de muchas personas también. Todo ese grupo de situaciones está el discernimiento. Tú tienes que discernir qué viene de Dios, qué viene de la naturaleza, qué viene del hombre, qué viene de los accidentes que nadie esperaba, para entonces saber, concluir y destacar. Aquí es que está la respuesta mía que Dios estaba esperando por parte de Dios. Así que cuidado con esa intervención. Detener las cosas lo hace Dios y también autorizarlas, hermanos y hermanas. En la Biblia, hermanos y hermanas, Dios nos pide a todos nosotros que caminemos por lugares correctos, por caminos correctos. Y por eso es que señalamos la Biblia como la palabra de Dios también para discernir o para confirmar todas las cuestiones que aparecen en la palabra de Dios en términos de una vida espiritual correcta, que agrada a Dios y que envuelve la perfección de la vida entregada a Dios. Este camino correcto. Por lo tanto, busca todo aquello que sea correcto en la palabra de Dios que te edifica,
para tú discernir verdaderamente que aquí están dándome la solución que yo tanto esperaba. Dios, hermanos y hermanas, se manifiesta y se revela para dejarte saber cosas a través de impresiones en la vida. Discierne. A través de eventos. A través de pensamientos. Hay pensamientos, hermanos y hermanas, donde Dios nos está revelando, manifestando y está hablando y está dándote respuesta. En Romanos capítulo 12, versículo 2, dice, hermanos y hermanas, no seguir la corriente del mundo en los pensamientos, sino los de Dios. O sea, que los pensamientos habla Dios. Pero si el pensamiento es hacia lo negativo, hacia lo malo, hacia lo que es pecado, hacia lo que no es amor al prójimo, tú sabes que eso no viene de Dios. Romanos 12, versículo 2. En los pensamientos Dios se manifiesta y tú puedes limpiarlos, depurarlos con lo que es bueno y con lo que es malo. La conciencia, tanto que hablamos de discernir, ahí se manifiesta Dios también, hermanos. La conciencia Dios nos la dio para que sepamos la diferencia entre el bien y el mal. De la conciencia Dios la hace limpia, hermanos y hermanas. Dios habla en la palabra de una mente limpia. Dios habla en la palabra de una conciencia recta. Dios habla de una fe, hermanos y hermanas, segura. Búscate 1 de Timoteo capítulo 1 versículo 5 para que tú veas cómo Dios se manifiesta en la conciencia. No tenemos el tiempo para discutirlo todo a profundidad porque nos vamos a alargar. 1 de Pedro capítulo 3 versículo 16, conciencia. Cuando Dios habla en la conciencia, que te ayuda a discernir, que te presenta el camino del bien, el camino del mal, que haya una fe segura, que haya un sabio discernimiento. Dios limpia la mente para que esté en lo correcto. Dios hace recta la conciencia. Búscate esos textos bíblicos para que tú veas cómo se manifiesta. Dios permite que ocurran también, hermanos y hermanas, ciertos eventos en nuestras vidas para dirigirnos, ¿verdad?, en el camino, para cambiarnos y transformarnos también y para ayudarnos a crecer. Entonces tú tienes que darte cuenta de eso. Hay cosas que me van a pasar, hay cosas por las que voy a pasar, que es manifestación y revelación de Dios, Dios hablándote y diciéndote esto es lo que hay. Así que recuerda, es otro principio que es de mucho valor, ¿no? Dios permite que ocurran ciertos eventos en nuestras vidas para dirigirnos, para cambiarnos y para ayudarnos a crecer. Santiago capítulo 1 versículos 2 al 5 dice, pidan a Dios sabiduría para que puedan entender su voluntad y tengan la respuesta que tanto esperan. En la carta a los Hebreos, hermanos y hermanas, capítulo 12, versículos 5 al 11, ahí dice que no te pongas triste cuando Dios te corrige. En la corrección también habla Dios. Es lo que vas a encontrar en la palabra de Dios, es lo que te va a decir un profesional, es lo que te va a decir tu mejor amigo, es lo que te va a decir tu esposa, tu esposo, es lo que te puede decir el sacerdote, hermanos y hermanas. No te pongas triste porque te corrigieron. Hebreos capítulo 12, 5 al 11, identifica que es Dios dándote una respuesta, identifícate que es Dios que está hablando. Así que esa temática, hermanos y hermanas, es importante. En 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7, también advierte, ahí estamos hablando de la manifestación y la revelación. La fe será probada en la gran prueba. Sufrimiento, dolor, tristeza, pena, lástima, herida. También habla Dios ahí. También Dios se revela, primera de Pedro, versículo 1, 6 al 7, la fe será probada en la gran prueba. Y todo eso, hermanos y hermanas, está vinculado precisamente a esa revelación. Así que vamos a tenerlo en mente, hermanos y hermanas. Es un poquito complicado esto de yo poner en manos de Dios la respuesta que estoy esperando para yo tomar una decisión o para yo saber cómo actuar. Pero hay la posibilidad dentro del camino del Señor. Hoy lo hemos discutido aquí. Y lo que queremos básicamente es, hermanos y hermanas, que nos demos cuenta de que la razón humana no puede por su propio esfuerzo llegar a conocer a Dios. Siempre deja ser iluminado tu pensamiento, tu mente y tu razonamiento por la fe. Por la fe que viene de parte de Dios. Por la fe que todo lo puede en el nombre de Dios. Así terminamos hoy, hermanos y hermanas, hablando acerca de por qué es mejor
que nosotros mismos experimentemos las maravillas de Dios, porque se manifiesta, porque se revela. Y es bueno tener el testimonio del hermano, de la hermana, que ha experimentado a Dios y ha sido bendecida. Pero mucho mejor es tenerlo yo mismo. Permite que Dios se manifieste. Permite que Dios se revele en su divinidad, que se revele en su sanación, que se revele en el camino seguro, que se revele en una sabia orientación, que se revele en la respuesta que estás esperando, que se revele en la bendición que quieres para tu familia, para tu matrimonio, para tus hijos, que se revele en tu iglesia, que se revele y manifieste el sacerdote, que se revele directamente con nosotros. Y así, hermanos y hermanas, estaremos buscando nosotros la ruta que nos lleva a entender y cumplir esa voluntad de Dios. Pues hasta llegamos, hermanos y hermanas, con el favor de Dios. Aquí estaremos mañana con un nuevo evangelio, con una nueva meditación para nuestro discipulado. Bendiciones para los que esperan el reino de los cielos. De bendición, esperamos que sea también el mensaje de hoy. El Señor esté con ustedes. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana. Te esperamos.